Comenzanos a contar, amado Fabio, ¿qué es ser conformados a Cristo? Este es el título que nos convoca hoy. Sí, bueno, ah, al pensar en conformación tenemos que llevar en cuenta muchas cosas, pero básicamente hoy vamos a tratar de dos asuntos básicos, de los cuales podemos desarrollar desde estos dos muchos otros asuntos que están conectados a la conformación, ¿verdad? Quisiera compartir una porción de las Escrituras. ¿Vamos? Romanos capítulo 8. Romanos 8. Del verso 28 al 30. Aquí va a ser la base que el Señor nos va a dar para asentar el asunto de la conformación de Cristo. Y después el Señor nos va guiando hacia donde Él quiere en esta mañana. Dice la palabra, las Escrituras en Romanos 8, del 28 a 30, dice, buenísimo, ahí está. Gracias, Juaco. Juaco con su performance tecnológica me ayuda un montón. Tengo mi vieja Reina Valera acá, pero la voy a leer aquí, que es la misma. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan al bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Conforme a su propósito son llamados. A los que aman a Dios, conforme a su propósito. Este conforme no tiene nada que ver con conformación. Es una indicación de que estos fueron llamados, solamente esto. Pero el 29 sí, dice, porque a los que antes conoció en su presciencia, también los predestinó para que sean hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él, su Hijo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. A los que justificó, a estos también glorificó. Hasta aquí para que arranquemos, para que empecemos. Hermanos, algunas cosas son muy importantes para entender el asunto de la conformación a la imagen del Hijo. Tú me puedes decir que nosotros estamos siendo conformados a la imagen de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y te voy a decir, de hecho, lo estamos. Pero la conformación a la imagen del Hijo es necesario ser comprendida desde una verdad que existe desde la eternidad pasada. Ella no puede solo tener una comprensión a partir de la crucifixión del Señor. Porque en la crucifixión de nuestro Señor tenemos algo que Dios hizo para recuperar la imagen de su Hijo en aquellos que Él había formado como humanidad. Por lo tanto, el primer punto es discernir que el propósito eterno de Dios es conformar el hombre a la imagen de su Hijo. Es decir, que Dios en el consejo de la Trinidad, como así lo conocemos, Génesis capítulo 1, del verso 26 al 28, trata del asunto de la formación, guarde esto, trata del asunto de la formación de un ser quienes Dios deseó desde la eternidad formar a su imagen y semejanza. Formar a su imagen y semejanza. Por lo tanto, el deseo de Dios respecto a la humanidad es mucho antes de haber formado el hombre. Él arquitectó un proyecto, él diseñó un proyecto para que el hombre pudiera, al ser formado del polvo de la tierra, de una sustancia natural, conformarlo a la imagen de su Hijo. Este fue el deseo del corazón de Dios con respecto a la humanidad. Por lo tanto, en donde escuches, cuando le pregunten o cuando vayas a hablar, enseñar e impartir esto hacia los hermanos, hacia la iglesia, hacia la congregación, veo pastores, hermanos que enseñan,
que tienen el don de la palabra, de la enseñanza, de la prédica. Gracias que se reúnen acá en esta mañana. Cuando ustedes vayan a ministrar esta verdad con respecto al propósito eterno de Dios, marquen esto. Hay que tener muy bien definido que el propósito eterno de Dios en la eternidad pasada fue crear un ser en donde el mismo Señor se iba a impartir sobre este ser, para que este ser, formado a su imagen y semejanza, desde un principio no automático, no robótico, con voluntad, con capacidad de raciocinio, obediencia y sobre todo, amados hermanos, amor hacia Dios. Amor hacia Dios. Pudiesen estos seres ahora formados, o este ser primero formado a la imagen de Dios, ahora pudiese recibir de la naturaleza de su Hijo por medio de la misma sustancia que era su Hijo. Joaquito. Sí, quiere decir entonces, pregunta acá para confirmar, quiere decir entonces que cuando Dios, digamos, crea al hombre y la mujer, los crea en su mente al mismo tiempo, pero forma primero, dice la Biblia, al hombre, a Adán. Cuando Dios va a formar a Adán, Él ya lo hace con una preforma, que es Cristo, ¿correcto? Perfecto. A partir de un patrón, de un modelo, que ya existía desde la eternidad. Nosotros vamos a ver esto, que siempre existió. Siempre existió. Siempre. O sea que, entonces, la forma original de Adán está extraída de Cristo. Y Cristo. como Adán cayó, Dios está tratando de traernos de nuevo a esta forma por medio de lo que dijiste internamente. Perfecto. Perfecto, perfecto. Pero es muy importante desarrollar un pensamiento para que entendamos que no todo empieza en Jesucristo en términos del sacrificio del Señor acá, pero todo empieza en la eternidad pasada. Porque tenemos que pensar en el hombre desde la perspectiva del propósito eterno en cuanto mientras no había pecado. Mientras no había pecado, porque nuestra teología básicamente está toda desarrollada en el asunto en pos del pecado, de recuperación de una verdad. Y esto conocemos bien, lo desarrollamos con maestría nosotros. Pero lo que en general no lo veo es un desarrollo del asunto del propósito eterno desde esta perspectiva de que Dios iba a formar el hombre y lo iba a conformar a su imagen y semejanza. Esto es el propósito eterno. Crear un ser en donde Dios iba a impartir sobre él su vida, su naturaleza y su verdad. Por eso lo forma del polvo de la tierra, de algo natural, lo moldea, lo pone en el huerto y sopla en él el aliento de vida. Alma, le hizo alma viviente. Pero en este punto clave de recibir el espíritu, perdón, el alma, ¿ah? El hombre fue hecho alma, por lo tanto nosotros somos alma. Nosotros somos alma. Por definición, somos alma. Marque esto, somos alma. El detalle que Dios dijo, bueno, ahora que estás formado y recibiste un alma, porque esta era la formación del hombre, formado alma, cuerpo y alma, ahora había una necesidad de ser tal cual el modelo por el cual él había sido hecho, que es espíritu. Por eso vemos Pablo diciendo en 1 de Corintios 15, que el primer hombre fue hecho alma viviente, pero el hombre postrer, que es Cristo, espíritu vivificante. El deseo de Dios era que en el huerto, al obedecer a Dios en amor, por esto el amor, y nosotros vamos a tocar y desarrollar el tema, por esto el amor hacia Dios, el amor hacia Dios. El amor hacia Dios era lo que iba a preservar a Adán al cuidar, cultivar el huerto y comer de lo que Dios le había confiado.
el fruto del árbol de la vida, el fruto en donde al comer de él la sustancia espiritual, porque él todavía no tenía su espíritu desarrollado, le iba al comer de la sustancia que iba conformando la vida de Cristo. Joaquito. Amén. Quiere decir entonces, pregunta, que cuando Adán fue creado, él no tenía el Espíritu de Dios dentro, en el sentido como su aspecto esencial. Digamos, Dios sopló espíritu, juntó lo de arriba, formó con barro lo de abajo, entre lo de arriba y lo de abajo. Fue entonces Adán un alma viviente, nuestra personalidad es nuestra alma, y a ver si entiendo. Y entonces Dios estaba esperando que Adán escogiera a Dios en su elección, representado, Por representado amor. se trabó, perdón. Entonces Dios estaba esperando que Adán escogiera a Trabó un Cristo poco. representado en el árbol de la vida. Y, y si Adán hubiera Perfecto. comido del árbol de la vida, ahí Adán hubiera tenido la vida de Cristo por dentro. O sea que no la tenía por dentro. Perfecto, pero el punto, la pregunta, hasta donde yo he entendido, si había el Espíritu de Dios en el hombre o no. Lo que entiendo, En había el Espíritu humano, esto, pero era como una vela, hermanos, es como una vela, un candeero. Se dice vela en español, no me acuerdo ahora, ¿verdad? Una vela, bueno, de cera, con pabilo ahí todo. Bueno, el hombre, en términos espirituales, tenía la vela, que es su espíritu. Alma, ok. Cuerpo, ok. Todo. Solo que para la conformación de la imagen del Hijo, a la vela que ya estaba en él, que era su espíritu humano, espíritu humano, ahí estaba, tenía que ser encendido. Un ejemplo le doy, una alegoría acá, una forma de discernir esto. Y al comer del árbol de la vida, es como si él prendiera la vela. Y ahí prende la luz, ilumina su espíritu, y su espíritu empieza ahora a desarrollar y ver esta conformación en sí mismo. Por esto Pablo a los Efesios en el capítulo 1, versos 16 en adelante, va a decir, en una oración apostólica impresionante, y la debemos usar en las congregaciones, ¿ah? La debemos usar en las congregaciones, sí o sí, hermanos, porque es una oración apostólica, es para la iglesia. Oro para que reciban espíritu, desde que oí de la fe que está en ustedes. No ceso de orar para que reciban. La fe fue instalada en ellos, en los Efesios. Pero él decía, oro para que reciban espíritu de sabiduría y de revelación y que le encienda los ojos del entendimiento para que puedan ver la riqueza de la herencia en los santos. O sea, toda riqueza espiritual que está dispuesta en el cuerpo colectivo, en el Cristo corporativo. Pero esto no cambió en términos de propósito eterno, hermanos. Esto sigue. Es de la verdad. Esto sigue. Y no es porque el hombre pecó, cayó, que el propósito eterno de Dios cayó también. No, el hombre cae de la posición. De hecho, el hombre muere, ¿verdad? Pero él cae de su posición. Cuando la teología clásica dice la caída del hombre, está hablando de una caída de una posición. Pero de hecho él murió porque Dios le dijo, no comas del árbol del fruto del conocimiento del bien y del mal, porque de cierto el día en que comas, morirás. ¿Qué pasó cuando él comió? La palabra de Dios puede mentir. Dios habla algo que no va a concretarse. Él murió. Él murió. Por lo tanto, hermanos, el amor hacia Dios. Primer punto, marque. El primer punto, el amor hacia Dios. Paco, ¿quiere abrir la pantalla y acompañamos juntos a Romanos? Seguimos el contexto de Romanos 8. El amor hacia Dios, asimismo, el amor hacia Dios. No es
el amor hacia los hermanos, no, es el amor hacia Dios. Para la conformación, ahora vamos a entrar en el punto de la conformación a la imagen del Hijo. La conformación a la imagen del Hijo, porque el hombre pecó y cayó de la posición, murió espiritualmente, su vela fue toda destrozada, machacada, la vela, y ya no tiene utilidad. Dios tiene que remover esta vela y poner una vela nueva, humana, para después Dios encender con su espíritu la vela, que de ahí es el espíritu de Dios encendiendo. Y vamos a ver después, este es un otro tema para otro día. Me predispongo a un día charlar sobre este asunto que está en Ezequiel, ¿ok? Pero avancemos. Romanos 8, 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuál propósito? El propósito eterno. ¿Ok? Aquí está el propósito eterno, que Pablo va a hablar también a los Efesios en el capítulo 3 después. Miren que ahora el verso siguiente, el 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó, y aquí está la palabra predestinó, y a mí me gusta pensar en la palabra predestinó, no en términos de predestinación como lo conocemos en la teología clásica. Ejemplo calvinista, en donde apunto, no quiero discutir teología, por favor, es solo una consideración, ¿ok? Porque el calvinismo apunta la condenación, predestinación para condenación y salvación. Yo entiendo que el Dios de amor, en términos de destino para la humanidad, Él no es que nos apuntó unos para el infierno y otros para la salvación. Pero esta palabra fue traducida como predestinación, siendo que su significado más pesado, que gana más peso de su significado, es preordenación. Él los preordenó para. Ahí gana más sentido. Pregunta acá, sería como una presciencia, un preconocimiento. O Ah, sea, no. El preconocimiento estaba. Dios preconocía a todos, sus corazones, su actitud, su vida, su conducta, la respuesta sí o no que le iba a dar. Dios conoce todo esto, ¿verdad? Dios conoce todo esto. Pero esto sería una presciencia que acompaña la predestinación. Pero, pensando en su presciencia, que es lo que antes conoció, ok, ¿ok? Lo que antes conoció, ahí está la él presciencia. ordenó, ahí está la presciencia. Él preordenó anticipadamente, Perfecto. ordenó a todos y los llamó a todos para que fuesen ¿qué? Formados a la imagen de su Hijo. ¿Por qué? Porque en el eterno propósito Dios no consideró un grupo de gente caída y un grupo de gente salva. En el propósito eterno, que no cayó el propósito, porque fuimos llamados según su propósito. Ahora, el desarrollo de esto, no sé si puede volver a pantalla, Joaco, por favor, de Romanos. Perdón. Sí, estamos ahí, Mi Romano. Biblia acá. Ok. Y ahora, él los preordenó. Es como si él estableciera un orden previo. ¿Entienden? Y estos que entienden y escuchan de una preordenación de Dios, estos escuchan el llamado, porque lo llamó, la vocación, que Pablo también habla en los Efesios, pero los llamó ¿para qué? Para que sean conformes a la imagen de su Hijo. Y él sigue diciendo al capítulo siguiente, y a lo que predestinó, o sea, que preordenó, a estos también llamó. Preordena y llama. A lo que llama y que los que le escuchan, él justifica. Y a lo que justifica, glorifica. Por lo tanto, hermano, y aquí vamos a entrar en un punto un poco más profundo. ¿Ah? El llamado, la justificación y la glorificación son tres aspectos de una misma verdad. Por lo tanto, el llamado para nosotros está relacionado al Evangelio. Al Evangelio. Porque por el Evangelio el Señor nos llama.
Porque, ¿qué es el Evangelio, hermanos? ¿Qué es el Evangelio? Si no es un mensaje que nos llega a nosotros, fuimos en nuestra historia destinatarios de un mensaje de salvación según el propósito eterno de Dios, que Él prescientemente ya apuntó por su Hijo siendo formado en nosotros, con su presencia y en su preordenación para que fuésemos nosotros conformados a la imagen de su Hijo. Y ahora, el Evangelio es el llamado. La justificación, nosotros vemos que es por fe. El Evangelio de gracia nos llama, punto. Por la gracia soy salvo mediante la fe, esto no de vosotros, no de las obras, no de vosotros, es de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Vamos a leer ese texto también, ¿ok? Podemos leerlo. Efesios 2:8. Seguimos en el punto de amar a Dios, y aquí es muy interesante, porque toda la conformación ahora está relacionada al amor hacia Dios, porque a los que aman a Dios, todo lleva bien. A los que aman a Dios, que todo lleva bien, todo el asunto del desarrollo de la conformación. Mira qué interesante esto. Ponga la Biblia, por favor, Joaco. Ahí. El 8 al 10, por gentileza, del 8 al 10. Ahí vamos a leer y vamos a entender ahora este punto clave. Ahí está el llamado del Evangelio, por gracia. Porque por gracia sois salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya. ¿Creados en dónde? ¿O en quién? Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios de antemano, por su presciencia, por su preordenación, preparó para que nosotros anduviésemos en ellas. Entonces son dos situaciones acá, aún hablando del amor de Dios como principio de conformación. Honestamente hablando, hermanos, sea muy honesto. El día en que te convertiste, el día que te entregaste al Señor Jesucristo, el día en que recibiste la salvación en tu espíritu, ¿tú amabas a Dios? ¿O probaste del amor de Dios que te consternió al espíritu, te machacó la vergüenza, te puso allá abajo la vergüenza por la santidad del Señor? Él derramó su amor por medio del Espíritu Santo en su corazón, probaste de su paternidad y en aquel día glorioso probaste del amor de Dios. Juan nos va a decir, si no me olvido en la primera carta, que Dios nos amó antes. Nosotros, y la palabra dice que nadie ama a Dios. Pero ¿cómo puede ser que estos ahora sean conformados a la imagen del Hijo? Porque aman a Dios y las cosas les llevan a bien. Es porque, hermanos, por gracia fuimos salvos. Eso no tiene nada que ver con nosotros. Porque Dios nos amó primero. Ahora, una vez que se instala en nuestro espíritu el amor de Dios, el Espíritu de Dios, Él preparó previamente en la eternidad un camino para que nosotros pisásemos, caminásemos, anduviésemos en este camino. ¿Quién es el camino, hermanos? ¿Quién es el camino en las Escrituras? Es el Señor Jesucristo. Cristo. Es Cristo. Él es el camino, la verdad, la vida, pero el camino, porque Dios nos preparó un camino para que todos aquellos que fueron salvos, recuperando el propósito eterno que Él hizo en el primer hombre, ahora por medio de su Hijo, Él empieza ahora a hacer con que estos caminen, anden. La palabra andar es andar. Parapateo. Parapata. En español es muy curioso porque en portugués no se dice esta expresión, pero si tú preguntas a uno, ¿cómo viniste? Ahí vino a patas. Porque vino caminando, ¿verdad? Se usa. No sé si en todos los países de los hermanos aquí, por lo menos a veces en Paraguay y Argentina lo escuchamos acá. No, vine a patas, porque parapateo, porque vino caminando. Y ese es el andar.
es el caminar en el Señor. Por lo tanto, nuestro amor hacia Dios se va desarrollando, hermanos, se va desarrollando. Y en este desarrollar hay un proceso, quizás años, algunos de nosotros, para que en este caminar ahora seamos que conformados a la imagen de su Hijo. Por esto el Evangelio es una perseverancia. Por eso el Evangelio hay que avanzar y nunca retroceder. Joaco trajo una palabra para nuestra congregación el domingo pasado, acá, congregación acá en Maringá, Brasil. Le pedí que comparta una palabra y fue de mucho impacto en la congregación la palabra, Joaquito, te comento. ¿Por qué? Porque hablaba justamente, y vengo predicando esto estos días con los hermanos, de no podemos salir de la caravana que va a llegar al reino, ¿verdad? Bueno, y el asunto era o retroceder o estagnar y avanzar, ¿verdad? Los tres puntos. En este camino que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en él, es Cristo. Todo es Cristo, hermanos. El Evangelio está todo reunido en el Hijo. Por lo tanto, nada está fuera del Hijo en términos de creación. A menos que el Hijo decida que algo salga de él o que nos haga más parte. Y ya Amén. sabemos que no hace parte de él, ¿verdad? Entonces, el primer punto, el amor de Dios. ¿Quiere preguntar, Joaco, algo? ¿Hay preguntas? Hay una pregunta y bueno, Alexander de República Dominicana escribió acá para todos, dice, yo probé el amor de Dios antes de que yo desarrollara amor por Dios. Claro, porque Cristo entra en forma de amor, o sea, lo recibimos como de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y Él como que se va expandiendo adentro nuestro, entonces nosotros lo amamos porque Él nos amó primero y nos dio el amor que nos conforma a esa forma, a ese molde que es la verdadera forma de amar. Eh, Hay una pregunta, no sé si viene más adelante o no, pero la pregunta dice, ¿y cómo sería la relación o la diferencia entre que Cristo sea formado en mí, que yo sea conformado a Cristo? Estoy traduciendo más o menos. ¿Y cómo es esto? Que Cristo se forme en mí, transformación, conformación, es una cuestión de, yo sé que no es una cuestión de semántica, de juego de palabras ni nada de eso, sino que es un proceso que Dios va haciendo quirúrgicamente en el hombre, ya que partimos como desde Génesis, pasando por el amor, que es el primer punto. Y bueno, acá viene esta pregunta, no sé si está bien desarrollada, pero la diferencia entre ser transformado y conformado a Cristo, y qué tiene que ver esto con que Cristo sea formado en mí. Si puedes volver, Joaco, el texto que teníamos ahí de Efesios, por favor. Ahí creo que hay una respuesta. Ahí dice, porque somos hechura suya, el 10, creados en Cristo Jesús. O sea, todo lo que se puede desarrollar en Dios, esta conformación que se va dando, solo se da porque en un principio, nosotros fuimos regenerados y ahora el Hijo habita en nosotros. Pablo a los Gálatas dijo, ya no vivo más yo, ahora Cristo vive en mí. Ahora es una vida desarrollada. Yo entiendo que la formación tiene que ver con lo que Dios estableció originalmente, porque si vamos a Génesis, volvemos allí y vemos que Dios fue formado del barro, ¿verdad? De la tierra. Apuntamos también para la nueva formación que tiene una imagen. Adán tenía una formación, fue formado y tenía una imagen en el huerto. Pero Pablo, ahora volvamos a 1 de Corintios 15. Ahí voy solo tocar en este punto para no entrar tanto, porque el objetivo sería tratar del asunto de la conformación, porque ella es, desde mi perspectiva, el desarrollo, creo que el 40, ponga del 40 en adelante, Joaco, por favor. El 40 al 45, bueno, está bien, a ver. Aquí hay un punto muy interesante, hermanos. Para que
la formación empieza con la imagen del celestial. ¿Ah? El 45 dice, así está escrito, fue hecho el primer Adán alma viviente, el posterior Adán espíritu edificante. Ahora sigue el 46, Paco, por gentileza. Deje todo, del 40 al 48, por ahí. Al 50, buenísimo. Ahí dice, el 46 dice, ¿ah? Él fue hecho espíritu edificante, más el hombre espiritual no es el primero, sino que el animal. Luego, después, el espiritual. El primer hombre, formado de la tierra, es terrenal. El segundo hombre, formado en los cielos, que es desde la eternidad, es celestial. Y así como hemos traído la imagen formada del terrenal, traemos también la imagen del celestial. Por lo tanto, yo entiendo que esta imagen es la que es formada cuando nosotros recibimos a Cristo. Ahí está la formación. Porque presentamos la imagen del celestial porque Cristo vino y habitó en nosotros. El Padre solo reconoce dos clases de hombre en la tierra. Hermanos, no hay brasileño, argentino, no hay delante de Dios, ¿ok? No hay costarricense, no hay mexicano, gringo, no hay italiano, no hay, hermano, no hay. Hay una única nación santa que trae delante de Dios la imagen de su Hijo, que es el hombre celestial, formado en Cristo para buenas obras. Ahora, la conformación es un proceso. Ahora vamos a entrar en la conformación. Porque, hermanos, aquí es el asunto, punto 2, ahí para que desarrollemos y vayamos de ahí al final, ¿ok? El punto 2. El punto 2. La conformación. La conformación tiene un duplo aspecto. Anótenlo. Márquenlo. La conformación tiene un duplo aspecto. Hermanos, todo lo que está relacionado con la cruz tiene un duplo aspecto. Un doble aspecto, un doble aspecto. Doble, perdón, estoy hablando portugués. Un doble aspecto. Es un negativo y un aspecto positivo. Es la pila de Joaco. Creo que ustedes ya vieron la pila de Joaco, ¿verdad? Ahí en la Duracell, mega ultra power duración de 1000 años para que pase el milenio. ¿Ok? Un aspecto negativo y un positivo. Leamos Filipenses 3, del 8 al 11. Por favor, hermanos. Efesios 3, del 8 al 11. Pido por favor si pueden apagar los micrófonos, porque por ahí hay algunos ruiditos. No quiero ser aburrido, pero ahí si alguien tiene una pregunta, ahí si levanta la manito del Zoom, como le enseñé, abre su micrófono y pregunta con total libertad. Pero mientras Fabio está enseñando, pido por favor los micrófonos cerrados para que no haya interferencia y no se trabe el video. Bueno, estamos acá, Efesios 3, 8 al 11. Bueno, a mí, que soy menos, mira, los aspectos negativos y positivos, va marcando, Joaco, esto, ¿ok? Va marcando. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Eu digo, no, Filipenses, perdón, Joaco, no. Es que ahí entró, el menos yo pensé en el negativo. Perdón, Filipenses 3:8, Filipenses, por favor. Filipenses 3:8. Este ya lo tengo marcado, Ahí. ya lo tengo enseñado y marcado. Pero el aspecto positivo y negativo. Y más o menos, vamos viendo. Ok. Vamos. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, resta. Pérdida es resta, es negativo.
por la excelencia, márquenlo, negativo, ponga una señal de menos ahí, como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual, por amor, marquen otra vez, por amor del cual, miren el amor hacia el Señor ahora, desarrollado, por amor del cual lo he perdido todo, que esto perdido resta, negativo, y lo tengo por basura. Ahora entre el positivo, ¿para qué? Para ganar a Cristo, el aspecto positivo, ganar a Cristo. Pierde todo porque el amor se desarrolló en el caminar, en el parapateo, ¿ah? En las patas caminando ahí, para ganar a Cristo, positivo. Y ser hallado en él. El hallado es positivo. Si tú pierdes algo, es negativo, pero si tú lo hallas, es positivo. Por lo tanto, el hallado o hallado es positivo. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia. Ahora vamos a ver, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle. Y el poder de su resurrección, marquen resurrección como positivo. Y la participación en sus padecimientos negativos. Llegando a ser semejante a él en su muerte. Y si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. Muerte es negativo, ponga muerte como negativo. Resurrección otra vez positivo. Ahora aquí hay algo muy interesante, hermanos. Mal traducido, muy mal traducido, porque la palabra llegando a ser semejante a él, acá no es semejante en términos de tener su semejanza. Acá la palabra es la misma usada para la conformación que leímos en Romanos capítulo 8. Y la palabra semejante ahí es la misma. Es la palabra morfos, que es la conformación. Es una obra de conformación. Morfos habla de morfología, de estructura, en portugués sería contorno. ¿Cómo sería en español contorno? El contorno, está bien. Su silueta. Silueta, contorno, La sí. semejante no está bien traducida porque es la misma, o una u otra, no falla ahí, ¿verdad? Porque la palabra semejante acá es la misma palabra usada en Romanos 8:29, conformado en él en su muerte. Por lo tanto, el aspecto positivo y el negativo están en la conformación. El primer aspecto, márquelo, por favor, hermano. El primer aspecto es el negativo. Le voy a mostrar ahora por la palabra que el primer aspecto es de resta, sustraer, sacar, remover, perder. El primer aspecto es esto. Romanos capítulo 6, versos 5 y 6. Romanos 6, versos 5 y 6. Ahora vamos a hablar de unión con el Señor. Y para que lleguemos, amados hermanos, me entiendan, ¿ok? Lo que voy a decir. Para que lleguemos a esta unión con el Señor, en términos prácticos, lleva tiempo. No es que no estemos unidos en el Espíritu, lo estamos, como iglesia estamos asentados en las regiones celestiales, pero hay un nivel de unión con el Señor, que en el camino nos vamos afianzando más, nuestra alianza con Él se va consolidando más, y se va tornando, se va volviendo, se torna vida en nosotros, su realidad. Dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la semejanza en su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el
cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Por lo tanto, aquí tenemos el aspecto, en primer lugar, de muerte. Porque dice Pablo, si fuimos plantados en su muerte, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Por el punto clave aquí, hermanos, es la muerte y la resurrección, la obra doble de la cruz. Hay una obra, el hermano Theodore Austin Sparks, él dice que la cruz del Señor, la cruz, tiene una obra doble, gemela y simultánea. Austin Sparks dice que la obra de la cruz tiene un aspecto doble, gemelo o mellizo y simultáneo, que es muerte y resurrección. Si es obra de cruz, hermano, operó muerte, el paso siguiente es resurrección. Esta es la verdad con respecto a la conformación del Hijo de Dios. Primero, operó muerte en el Señor. Primero, operó muerte en el Señor, para que de esta muerte pudiésemos nosotros ser conformados a la imagen del Hijo. Para que en el espíritu de resurrección, que es positivo, podamos también participar de él. Esta es la obra doble, gemela y simultánea que dice Austin Sparks. Lauren, ¿iba a decir algo? No, perdón. Entonces, hermanos, pensemos en esto ahora. Y voy a apuntar, hermanos, les voy a apuntar cómo es una verdad, tanto en el propósito eterno, el asunto negativo en el Señor de muerte, para que entendamos después, en la eternidad pasada, la muerte, para que entendamos la crucifixión, el negativo de Jesucristo en términos de cruz. Y para que entendamos este aspecto negativo desde la eternidad pasada, para que entendamos lo que pasó con el Señor Jesucristo y que nos pasa a nosotros en este caminar con Él. Él abrió el camino, hermanos. Él pasó por todo. Muerte, vivir según la voluntad de Dios. Él vivió. Él trazó todo el camino. Él fue el último Adán. ¿Sabe lo que Él hizo en la cruz, hermanos? Él mató, destruyó una naturaleza llamada adámica en su propio cuerpo. La Biblia dice que Él se hizo maldición por nosotros. ¿Cómo se hizo maldición? Él asumió la naturaleza humana, que estaba maldecida, para que Él pudiera, por medio de algo negativo, darnos el positivo, que es su resurrección, que todavía no se dio en nosotros, pero en Él ya. Por lo tanto, murió, cruz, muerte, resurrección, obra doble, gemela, par, simultánea. Pero también tenemos otro camino después de la resurrección, que es la glorificación y la ascensión. Y es lo que Pablo dice en Romanos, a lo que, como dice aquí, vamos a ver el contexto. Aquí, Él nos llama por el Evangelio, nos justifica por la fe, y eso tiene que ver con la sangre, ¿verdad? Le voy a dar los versículos para que pueda apuntar. Y después nos glorifica al final. Y la impresión que tengo es de que la glorificación de los hijos de Dios, el nivel de luz que uno va a tener, el nivel de brillo, de gloria que uno va a tener en el reino, está relacionado a una conducta adecuada en el camino. Por lo tanto, tiene que ver con nuestras obras. El nivel de luz, de gloria que tengamos, de recompensas en el reino, en los galardones que vamos a recibir, tiene que ver, hermanos, tiene que ver con este caminar, amando a Dios, moldeándonos en ese amor a la conformidad de su Hijo. Obra negativa y positiva de la cruz. Quiero solo tocar un tema antes de finalizar con estos. Le voy a dar los versículos. Llamados por el Evangelio. Hechos 13, del 32 al 34. Justificados por fe. Eso tiene que ver con la sangre del Cordero.
Tiene que ver con la sangre del Cordero. Romanos 5, 1 a 3. Solo apunte, no hace falta abrir, Joaquito. Este texto que leímos de Filipenses 3, del 8 al 11. Y ahora lo que creo que la glorificación tiene que ver con un caminar. Es todo lo que estamos hablando. Colosenses 3:4 y 1 Tesalonicenses 2:12. Porque si la glorificación de los hijos de Dios es la resurrección, y ahí está la gloria. Porque, hermanos, ¿cuántos de nosotros en las congregaciones, en la plataforma, nosotros los pastores, aquí hablo ahora para mi clase de hermanos que pastorean, y subimos en la plataforma, Señor, manifiesta tu gloria, que venga tu gloria, venga tu gloria. Y muchas veces no discernimos el significado de la gloria de Dios. Glorificar significa dar honra sobre medida. Pero hay una gloria en Cristo que tiene que ver con su resurrección. Es la máxima gloria que Dios le entregó a su Hijo por haber sido un hombre perfecto, un hombre teleos. Y ahora Él quiere que nosotros caminemos en el mismo camino de perfeccionamiento y que seamos perfectos en su venida. No perfectos en términos de, oh, no vamos a fallar. No es esto, hermano. No es esto. Tiene que ver con la conformación del Hijo y la medida de la conformación en nosotros. Y esta medida nos haciendo en su venida sermos encontrados como teleos, o sea, hombres completos, el hombre completo. ¿Quién es el hombre completo sino Cristo? ¿Y quién es la iglesia sino el mismo Cristo en un cuerpo colectivo? ¿Entienden el significado de llegarnos juntos? Lo que Joaco dijo anteriormente. Hermanos, perdón, pero Joaco dijo, quiero aguardar un poquito más porque esta es una obra colectiva y queremos que todos lleguen juntos a esta comprensión. Buenísimo. Solo pido que los hermanos lleguen un poco antes a la reunión. Entonces, si es que va a llegar un poco más tarde, pero llegue 10, 15 minutos antes. No te estoy retando, solo te estoy orientando porque eso tiene que ver con la conformación del Hijo, hermanos. Eso tiene que ver con la conformación del Hijo, porque es un asunto colectivo de una obra en que todos nosotros participamos y las Escrituras son muy claras. Hasta que todos lleguemos, ¿todos quién, hermanos? A la medida, a la estatura del varón perfecto, el varón teleos. Para que comprendamos con todos los santos. ¿Qué es comprender, hermanos? Con todos los santos, si no es todos reunidos en Él, comprendiendo esta grandeza de verdad que hemos recibido por gracia. Entonces, avancemos y aquí termino. Quiero mostrarles cómo el aspecto negativo operó antes. En el consejo de la Trinidad, como así conocemos, ¿verdad? Génesis 1, 26 al 28. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo conversando, charlando sobre el propósito eterno que tenían en ellos. No es solo el Padre, porque el Padre no hace nada apartado del Hijo, el Espíritu no hace nada apartado del Hijo y del Padre, el Hijo no hace nada apartado del Espíritu y del Padre, son uno. No hay decisión que uno toma que el otro no participe. Ahora imaginen esto en la eternidad pasada, porque pensamos eso desde una mente desarrollada por el pecado, fuimos marcados, hermanos. Ahora te pregunto, ¿tú crees que Jesucristo es Dios? Si tú no crees, vamos a poner en una clase del B.A.B.A., del ABC del Evangelio. Porque Cristo es Dios. ¿Tú crees que el Espíritu Santo es Dios y uno con el Padre y el Hijo es Dios? Te pregunto, ¿qué necesidad había en la eternidad pasada de que Dios en sí mismo estableciese obediencia? Te pregunto, ¿había alguna necesidad de un ser suficiente y suplido en sí mismo, tomando la decisión de obedecer a algo? Te pregunto, ninguna. ¿Por qué? Porque Dios es suficiente en sí mismo. Pero tú ves
Por causa, ahí entra la grandeza del propósito eterno. Por causa del propósito eterno, el Hijo, en el propósito eterno, da un paso en el proyecto que había sido establecido en la Trinidad. En decir, bueno, Padre, si esto que decidimos, yo soy el primero a dar el paso en obedecer. Y establecer, hermanos, guarden esto, establecer un criterio de obediencia que no había en la Trinidad. Había una comunión tal que uno no hacía nada apartado del otro. Pero ahí Dios tiene que establecer un principio de obediencia. ¿Para qué? Por el modelo, Cristo. Formar ahora el hombre, estableciendo a partir de su Hijo un criterio de obediencia y amor hacia el Padre. No que no había amor en ellos, lo había de hecho. Pero el Hijo da un paso y dice, bueno, Padre, yo me someto, me sujeto al propósito eterno, si es necesario formar este ser que ahora tú quieres que le obedezca, no como un robot, sino como un hijo de verdad, como así como yo soy un hijo. Entonces, Padre, yo doy el paso y me sacrifico, me ofrezco a mí mismo para que eso ocurra. Y el Padre lo aceptó. Y lo vemos por todas las escrituras, esta verdad como tipo. Lo vemos en Isaac con Abraham. Y después, bueno, el Cordero de Moisés en la salida del Egipto. Y después lo vemos el cumplimiento absoluto en aquel que es la sustancia de Dios encarnada, Jesucristo nuestro Señor, en aquella gloriosa cruz, hermanos. En aquel día, hermanos, en que el Señor murió por nosotros. En aquel día en que tú y yo fuimos unidos semejantemente a Él en su muerte. Y allí fuimos impartidos y sumergidos en su muerte. Hermanos, esto no es cosa pequeña. Pero fue necesario que el Cordero se sacrificara antes de la fundación del mundo, o en la fundación del mundo. Apocalipsis 3:8. 13:8. Apocalipsis 13:8 dice que el Cordero fue muerto en la fundación del mundo. El aspecto negativo, la muerte del Cordero. El Cordero estaba vivo, hermanos. El Cordero estaba vivo. Pero Él murió en la eternidad pasada para establecer el criterio del propósito eterno en el hombre, de obediencia y amor hacia Dios. ¿Entienden por qué Pablo dice, ahora los romanos, a los que aman a Dios, todas las cosas les llevan a bien? ¿Entiende ahora el criterio en el Cristo en la eternidad pasada? Bueno, aleluya. Primera de Pedro 1, 19 al 21. Aquí está hablando, Pedro está hablando de la paternidad de Dios. El contexto es la paternidad de Dios. Todo es paternidad. Y eso está relacionado a la eternidad pasada, presente y futura. Y nosotros incorporados en eso. Él dice, Pedro, que si llamamos a Dios de Padre, debemos reconocer esto y permanecer así en el tiempo de nuestro caminar, todos los días de nuestra peregrinación, aquí peregrinos, el parapateo, el caminar, sabiendo que fuimos rescatados de la vana manera de vivir que nuestros padres nos dieron, que heredamos de nuestros padres. Fuimos rescatados de la vana manera de vivir de nuestros padres. Pero, ¿cómo fuimos rescatados, hermanos? El verso 19 dice, con la sangre preciosa de Cristo. Aquí no está hablando de Jesús, está hablando del Cristo eterno pasado como Cordero. Porque dice, por la sangre preciosa de Cristo, como de un Cordero sin mancha y sin contaminación, ya desde antes de la fundación del mundo, ya destinado antes o conocido, mejor dicho, aquí no es destinado, es conocido.
Él fue conocido desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los tiempos postreros, ¿ah? Tiempos por amor de quien de nosotros, y Dios nos amando, para que la verdad que está establecida en Cristo, como cordero sacrificado desde la fundación del mundo por su sangre, pudiera en el tiempo hoy manifestar el amor de Dios por mediante quién, mediante el cual mediante el cual crees en Dios por medio de Jesucristo, de Cristo, quien le resucitó de los muertos y le ha dado ¿qué? Gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Aquí hay algunas versiones que hablan de resurrección. Aquí dice que resucitó. Por lo tanto, el negativo y el positivo. La muerte del Cordero, fino primero. Después, la resurrección. Esto operó en Jesucristo. Esto operó en el Cordero en la eternidad, pero también operó en Jesucristo en el tiempo de ahora, desde hace 2000 años. Por lo tanto, hermanos, aquí tenemos la sangre del Cordero en el pasado, en la eternidad pasada, sacrificio, muerte, negativo. Tenemos Jesucristo siendo sacrificado, el mismo Cordero, 2000 años atrás, cruz, pero también tenemos en el verso 21 la resurrección de los muertos, que es la glorificación del Señor y será nuestra glorificación también. Terminando, hablando del aspecto positivo ahora, que es la resurrección. Remato el asunto con Filipenses 3:8. Perdón, Filipenses 3:8. Ahí para el 11. Y ahí ya voy terminando. Si los hermanos tienen preguntas, quieren tratar alguna cosa, lo echen ahí en el buzoncito ahí para Joaco, y aquí les quiero compartir esto. Ciertamente aún estimo todas las cosas con pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Obra, amar al Señor, y lo tengo por basura. ¿Para qué? Para ganar a Cristo. Pablo era salvo, hermanos, pero ¿qué quería ganar de Cristo? ¿Qué más de Cristo Pablo quería? ¿Será que había algo en los anhelos, en los deseos apostólicos, en la ambición, la buena ambición apostólica de Pablo, que estaba relacionado a ganar más de Cristo? ¿Qué? Si no está relacionado a la resurrección. Yo no sé decirte, hermano, porque si tú piensas que Cristo te va a dar todas esas cosas en esta vida en términos de un auto, de un ministerio fructífero, de no sé, bueno, buenísimo el ministerio y el auto, pero estamos hablando de la vida eterna, que es la riqueza mayor que Dios la manifestó de los tiempos eternos. Para ganar a Cristo. El 9. Y ser hallado en él. Él quería ser encontrado en Cristo, en el cuerpo de Cristo, del Cristo corporativo, de una medida mayor, y el poder de su resurrección. Perdón, el 9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por fe de Cristo, la justicia que es de Dios mediante fe, la fe. Verso 10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección. Y el poder de su resurrección. Pablo tenía en este conocimiento de Cristo un anhelo de disfrutar del poder de su resurrección, porque esto ya es una realidad para nosotros en términos de salvación. Pero el disfrutar de aquella mejor resurrección, hablada en Hebreos 11, era el antojo, pues así puedo decir, no sé si está bien esta palabra, el anhelo, la ambición apostólica de Pablo, porque él dice, para terminar, y conocer la participación de sus padecimientos, para que él pudiera conocer esa resurrección maravillosa. Él quería participar de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Pablo fue un mártir de la iglesia. Y por último, el verso 11 dice, para ver si de alguna manera él llegase
a la resurrección de entre los muertos. Y aquí yo finalizo con esta expresión, resurrección de entre los muertos. Hermanos, esta es la única vez en la palabra de Dios, la única, en que esta expresión, resurrección de entre los muertos, en su versión original en el griego, es una palabra distinta de todas las otras resurrecciones de los muertos, o algunas dicen de entre los muertos, porque la palabra aquí es la palabra ek, anastasis, ek anastasis, que significa una resurrección de entre los muertos. Allí están los muertos y ser sacado de dentro de ellos. Mientras todas las otras veces que vas a ver resurrección de entre los muertos y de los muertos en la Biblia, la expresión es anastasis ek necros. ¿Qué quiere decir? Anastasis es resurrección. Ek, de extraer, de sacar, de remover, de expulsar de ahí. Expulsar, extraer, ex casa, ex auto, ya no es más, salir de ahí. Y necros, de muerto. La única vez que el apóstol trata del asunto de ek anastasis, que es ser sacado en la resurrección, es esta. Por lo tanto, hermanos, el anhelo del apóstol en ser conformado a la muerte del Hijo era para que él pudiera, en la medida en que camina con el Señor, ser la conformación de la muerte de su Hijo, negar su propia vida, tomar su cruz y seguir al Señor, llegar a una mejor resurrección. Aquí tenemos dos resurrecciones tratando en la Biblia. La primera, que es cuando Cristo resucite a la iglesia, a los que duermen en él, y que le va a galardoar, premiar en su reino, en su venida. Y este premio yo creo que está, como es gloria, está relacionado a la luz y la gloria que uno va a tener comparado con el otro. Y la última resurrección, que está allí en Apocalipsis 21. Por lo tanto, hermanos, toda la enseñanza apostólica apunta para un vivir adecuado con el Señor, mientras caminamos en esta vida. Que Dios registre esas palabras en su espíritu, hermano, y que puedas disfrutar de una manera poderosa de lo que Dios hará a partir del mensaje de crucifixión y muerte y resurrección en su vida. Téngalo en cuenta, porque la venida del Señor es cierta y se acerca, y nunca antes en la historia, nunca antes, fue tan claro que el Señor está a las puertas. Allí, aquí, llegando aquí. Se ha encontrado fiel. Se ha encontrado fiel. Sé fiel hasta la muerte. Y le daré la corona de vida para reinar en su reino, en su glorioso reino, establecido entre los hombres en esta tierra. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Me estaba acordando que cuando Dios pasó a enseñarnos sobre conformación, a mí y a mi esposa, era una tarde de la víspera navideña, cerca de la Navidad. Dios puso en el corazón de Cami hacer unas galletitas de jengibre, unas gingerbreads, y para eso una persona amiga le prestó una forma como esta, pero con forma de galletita, ¿verdad? De muñeco. De muñeco, de un muñequito, sí, la cabecita, los brazos. Y estábamos ahí haciendo nuestro altar familiar y yo estaba adorando y ella estaba poniendo las galletitas en el horno y agarrando la masa, formando la masa, aplanándola, o sea, transformándola y por último, conformándola. Y ahí Dios nos habló, y acá aprovecho para compartir pantalla de nuevo porque estuve buscando, nos habló, digamos, de la forma que era Cristo,
y el proceso de conformación, y cómo a medida que vamos experimentando ese amor, ese factor aditivo y sustractivo de la cruz, vamos siendo conformados a Cristo, vamos ganando la forma conforme a Cristo, ¿verdad? Ahí, conformados. Y bueno, y este es un proceso que precede a la transformación, porque con este palito de madera se transforma la masa. Primero se forma la masa, luego se transforma y acá por último se la conforma a una forma, a una horma original que es Cristo. Ahora bien, tú puedes elegir ser conformado por completo o no, y en base a esto también viene nuestra glorificación, el nivel de gloria que vamos a tener no solamente en la era venidera, sino en la eternidad futura. Depende de cuánto te sometas a este tratamiento que te va a dar la forma parcial o total, ¿verdad? En el sentido de gloria. Y bueno, estaba buscando acá ejemplos que serían como la expresión de la iglesia, que es un cuerpo de seres espirituales conformados a Cristo. Y en ese proceso tenemos personas que nosotros mismos, ¿no? A veces nos dejamos conformar y otras veces no, y a veces tenemos cabeza y pie solamente, otras veces nos falta un mordisco acá, como este de arriba a la derecha. Y bueno, interesante lo que fue establecido hoy. Si tenés preguntas, podés ir compartiendo. Hay algunas preguntas acá, unas difíciles, otras más o menos, pero envíen por favor sus preguntas acá por el chat público, privado también, o pueden abrir sus micrófonos para que respondamos estas preguntas. Yo creo que voy a dejar de grabar ahora, después de haber hablado Fabio durante bastante tiempo sobre la conformación, y las preguntas quedan para privado, ¿está bien? Así que no tengas vergüenza, no vas a salir en YouTube ni nada. Yo voy a parar la grabación por acá, gracias a los que están viendo y van a ver esta grabación ahí en el futuro en nuestra plataforma. Entonces los despedimos con un gran abrazo.